Ya está con nosotros y me da mucho gusto recibir a Giovanna Frangiuti, nuestra querida colaboradora. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy bien, Mario. Buenos días al auditorio. Oye, pues tema obligado, mujeres con discapacidad. Así es, Mario. Bueno, pues como todos sabemos, el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer y existe un tema al que debemos darle mucha importancia, que es el de mujeres con discapacidad, porque históricamente se ha desatendido. Sí, completamente. De hecho, cuando hablamos de discapacidad nunca hacemos el énfasis en el género, que también estamos hablando de un problema todavía mayor porque ya de por sí la discapacidad es muy discriminada en nuestro país. Así es. Entonces, Mario, estamos hablando de un tipo de discriminación por ser persona con discapacidad y además por ser mujer. Entonces, es una doble discriminación a la que estamos sujetas. Como sabe el auditorio, yo tengo prótesis, camino con 2 prótesis en mis piernas. Y bueno, a raíz de esto he vivido diferentes estereotipos, prejuicios, y me gustaría poner sobre la mesa, Mario, un dato, que en México existen 4 millones de mujeres con discapacidad. Y información al respecto, políticas, la verdad es que son muy pocas. ¿Cómo se ve la discriminación? Es decir, porque yo te podría decir, no, pues es que yo no considero que las personas con discapacidad sean discriminadas. Yo generalmente veo que las tratan bien. No es un asunto no es eso, ¿no? Es la oportunidad que tienes para desarrollarte. Eso ya te marca una discriminación. Así es. Bueno, discriminación es toda limitación o restricción en razón de una característica personal que nos limita en nuestros derechos para ser incluidos en la sociedad. Por ejemplo, un tipo de discriminación muy sutil al ser tomado en cuenta para un puesto de trabajo o al ser tomado en cuenta para elegir un cargo público, ¿no? Claro. Ese es el tema. Ajá. Bueno, además el maltrato y todo lo demás, sí, o sea, claro, los prejuicios, ¿no? Puede ser un acto de omisión o una acción. Entonces, digamos una omisión. Mario, ¿cuántas personas se nos vienen a la mente que sean mujeres con discapacidad en la política? No, prácticamente ninguna. ¿Cuántas están ejerciendo un cargo público ahorita? Pues la verdad es que son pocas, sí las hay. He de decirlo que hay varias senadoras, hay 3 senadoras en el Senado de la República, pero son muy pocos puestos de representación, ¿no? que existen en la actualidad en gobernaturas, en otros lados, y pues el ideal es ir abriendo esta brecha, más bien ir cerrando esta brecha, para ser incluidas en más puestos de representación, porque es uno de los principales retos que enfrentamos. Sí, por supuesto. Hay artículos en la ley plasmados que tratan de abrogar por la inclusión, pero esto está en la ley, en el papel. Sí, Mario, bueno, volvemos al ideal, que por ejemplo tenemos la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, donde uno de los artículos más importantes es el de mujeres con discapacidad, que dice que los estados parte, como México, reconocen que mujeres con discapacidad y niñas están sujetas a múltiples formas de discriminación. Y eso hace que estén obligados a tomar medidas. ¿Y cuáles? Las medidas que debemos de estar tomando pues no se han materializado en la práctica, ¿no? Sí, lo reconozco, pero pues no hago nada. Exacto. ¿No? Para mejorarlo. ¿Hay organizaciones que están trabajando en esto? Sí, Mario, fíjate que en el sector nacional tenemos un movimiento, es un colectivo que se llama Mujeres Mexicanas con Discapacidad, que está luchando por alzar la voz, por nuestros derechos, y son mujeres de toda la República Mexicana. Yo tengo la oportunidad de formar parte de este colectivo y es una manera de acercarnos a este tema. Otras maneras son, por ejemplo, pues con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la CONAPRED. Si sufrimos alguna discriminación, pues tenemos que alzar la voz. Este concepto que subrayas de interseccionalidad es lo que hablábamos un poco en el principio, ¿no? Es decir, ¿cómo lo definirías? A ver, una interseccionalidad surge cuando tenemos más de una característica personal que nos hace sujetos a ser parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Es decir, yo soy mujer y soy indígena y además soy persona con discapacidad. Entonces, nos aleja más de la oportunidad de tener la misma condición de derechos. De tu desarrollo pleno. Entonces, como ser humano. Así es, mientras más características tengamos de grupos en situación de vulnerabilidad, más limitaciones tenemos para acceder a oportunidades. Y aquí estamos hablando de una discriminación interseccional, así es como se le llama. Muy bien.
Bueno, pues es todo un tema, está en debate hoy, ¿no? Todo esto, me parece que es importante. Hemos estado escuchando a lo largo de estas semanas sobre las nuevas políticas públicas en materia hacia las mujeres, por ejemplo, hay un debate muy fuerte, hacia los hogares con las instancias infantiles. Creo que el fondo el asunto está en cómo el gobierno está tratando de reconfigurar los apoyos que da a sectores vulnerables. Y hemos puesto poca atención, nos has hablado algo del tema, de las personas con discapacidad. Creo que sería importante a lo largo de las próximas semanas retomar este tema porque también hay cambios ahí, ¿no? Ya lo habías comentado, también se está cambiando la forma de dar apoyos a organizaciones y se quiere llegar a una fórmula de un apoyo personal. No sabemos si esto vaya a funcionar, pero es tan, ¿cómo te diré? Es tan débil, no débil, porque es muy fuerte la voz, pero tan poco escuchada la voz de las personas con discapacidad, esto hay que decirlo, es verdad, que no ha sido tema nacional. Es cierto, Mario, ¿no? Es cierto, y aquí estamos poniendo sobre la mesa los temas importantes, como por ejemplo, en el debate están algunas políticas sobre las guarderías infantiles, ¿no? Por ejemplo. Si bien hay ciertos debates sobre los derechos de las mujeres en general, pero ¿qué pasa con las mujeres indígenas o con mujeres con discapacidad, mujeres afrodescendientes? ¿Sí me explico? Hay otro tipo de discriminación, que es la interseccional, que no se está atendiendo en la actualidad. Y personas como yo nos enfrentamos a esos retos todos los días. Y no basta con un apoyo que nos den de dinero en la mano, sino todo el entorno es el que se tiene que reformar, ¿no? Sí, soy discriminado. Pues toma 1,500 pesos. Exacto, pues no se resuelve el problema. Pero hay ejemplos positivos. Sí. Hay mujeres como Gaby Brimer, Helen Keller, que son activistas en este tema, y pues nos podemos guiar de ellas. Claro que sí. Claro. Creo que son grandes ejemplos los que nos Y hablando de buenas noticias, Mario, fíjate que me gustaría compartir con el auditorio que hay una convocatoria para personas amputadas que se llama 3P, que se les está donando un tratamiento integral para sus prótesis, atención psicológica, todo lo que necesiten para personas recién amputadas, es gratuita. Lo que deben de hacer es buscar en la página ampuvalia.org y ahí lo encuentran todo. Muy bien, pues Giovanna, te agradezco muchísimo por estar aquí. Muchísimas gracias. Por hablarnos de este tema. La discapacidad es un poder, no algo menos. Claro que sí. Muchas gracias, buen día al auditorio. Felicidades, feliz día de la